transferencia de calor, al menos por tu parte. Para los que recién se conectaron, no se preocupen que pueden preguntar de cualquier parte de la guía. Sí. Eh, yo quería preguntar del 29, más que nada del último inciso, que es cuando tengo vidrio, aire, vidrio. Bien. Se desea calcular la calefacción para una habitación cuadrada de 25 metros cuadrados, cuyas paredes están hechas con ladrillos aislantes de 15 centímetros de espesor y que tiene un cielo raso de pino de 4 centímetros de espesor, de altura 4 metros. El cuarto tiene una ventana de vidrio de 2 metros cuadrados, 4 milímetros de espesor y se supone el piso muy bien aislado, de modo que se desprecian las pérdidas por el mismo. Primero pregunta, calcule cuántas calorías debe brindar un calefactor por segundo para sostener una temperatura de 20 si afuera de cero. ¿Cómo varía este resultado si el cielo raso se cubre con una capa de lana de vidrio de 1 centímetro de espesor? Si además se utilizara en la ventana de vidrio un vidrio doble, agregando otro vidrio idéntico separado del original por una capa de aire de 0,5 centímetros de espesor. Sí, eh, el procedimiento sería el mismo para lo que es la transferencia del calor a través de la ventana, como hiciste en el inciso B con el techo. Lo único Mm, que ahora tenés una triple capa en vez de una capa doble, digamos. claro, porque tengo el primer vidrio, la capa de aire y después el Exacto, segundo vidrio. exacto. Claro, que Y por lo que me tus dijeron, datos, no, en el aire no hay convección, en este caso muy particular. en este caso no hay convección porque es aire que está quieto, Mm. ahí adentro, no se mueve. Entonces vos tenés, dígame si la sombra del celu les molesta mucho. Vos tenés solo en la ventana, ¿no? Mm. Vidrio, aire y vidrio. La temperatura interior es 20 y la exterior es 0. Ujú. Esos serían tus datos. Vos tenés Bueno, de hecho, acá y acá también hay aire y no hay convección, porque no te lo dice el problema. No, al menos, o Claro. sea, hay, no lo tenemos en cuenta, siempre hay, pero no lo tenemos, digamos. Hay Mm. veces hay problemas en los que no lo tenemos en cuenta. Mm. Entonces, vos tenés que calcular tu H y es todo conducción. Mm. Esta pared está a 20, porque no hay convección, y esta pared está a 0. Ujú. Y acá tenés, bueno, el K del vidrio, el K del aire y el K del vidrio de vuelta. Claro. Entonces, el H, bueno, para una geometría plana era K Menos, por L sobre menos A. K por A por delta K. T sobre L. Sí. Entonces, bueno, ahí tenés el área de la ventana, que son 2 metros cuadrados, va a ser igual obviamente para todos. Y Mm. el delta T vas a tener, bueno, esta temperatura, pongámosle 1 y temperatura 2. Mm. Temperatura 1 menos 20 para este vidrio. Ujú. Temperatura 2 menos temperatura 1 para este. 0 menos temperatura 2 para este. Y Claro. esos 3H son iguales, Ujú. porque es el mismo, tiene que ser el mismo. Claro. Y de ahí, bueno, de ahí lo podría sacar. Mm. Que ahí Cuan- también como es la temperatura intermedia, se me van a cancelar. eh, claro, vos si haces, Porque podés, ha- yo voy a podés plantear los usar tres esa, Hs. podés usar esa técnica de despejar, claro, y dejar solamente los delta T, Mm. ¿no? Te quedaría, bueno, si querés lo planteamos. Dale. Para este te queda H es igual a menos el K del vidrio por el área. Bueno, área le voy a poner A a todos. Y el Ujú. L, el L es el espesor. No va a ser igual. Para 0,5 es el aire y el vidrio 4 4 milímetros. milímetros. Bueno, le pongo L del vidrio. Después Ujú. reemplazar los números. Sí, sí, sí. Por T1 menos 20. Mm. ¿No? Después, H es igual. No sé si si se me va de cuadro. K del aire por el área.
sobre el espesor del aire por T2 menos T1. Y el H para este otro vidrio es K menos K del vidrio por el área, por el L del vidrio de vuelta, por 0 menos T2. Entonces, si ahora despejamos y dejamos pasamos todo para otro lado, menos los delta T, nos quedaría algo así. Vamos a hacerlo acá, sí. Nos quedaría que T1 menos 20 es igual a H por LB sobre K sub B por A. Y de esta nos queda que T2 menos T1 es igual a H por el espesor del aire, por el K del aire, por el área. Y de acá nos queda que 0 menos T2 es igual a H por el espesor del vidrio sobre el K del vidrio por el área. Entonces, si sumo todo esto a ambos miembros, esto más esto más esto, tiene que ser igual a esto más esto más esto. Claro. Y esto más esto me queda que T1 menos 20 menos T2 más T1, ahí se me cancelan los T1, menos 0, bueno, más T2, ahí se me cancelan los T2. Me queda una sola ecuación con la única incógnita H. Claro. Eh, ahí el signo menos, me perdí el signo menos. Bueno, no lo pasé al signo menos, sí. Claro, queda del lado derecho igual, con eso ya está. Sí, es lo mismo, Más que nada por conveniencia. podés dejarlo acá y es lo mismo. 0,3 igual a los 3. Claro, y me queda el H nada más. Te va a quedar que Me queda. 20, de este lado te queda que 20 menos 0, en este caso, es igual a esto más esto más esto más esto más esto. La única Claro. incógnita de todo de acá, de esta suma de estos tres, es el H. Te va a quedar una sola ecuación, pero con una única incógnita que es el H. Y el área en las 3 es la misma. El área en las tres es la misma porque es el área de la ventana, pero después todo lo otro es dato. Los Mm, K y los espesores son datos. Claro, entonces puedo sacar factor común H sobre A. Igual que en la diapo, genial. Claro, exacto, sí. En este caso sí. Mm, Y en este caso no te lo pregunta, pero una vez que tenés H, podrías volver acá y sacar las temperaturas intermedias, mm. si necesitaras saber. Claro, si yo tengo el H de espejo, claro, bien. Genial, entonces. LA sobre KA más LB sobre KDB. Genial, entonces. Eso ahí me quedó. Veamos, ¿cuál otro? No sé si algún otro tenía una otra consulta de algún otro punto. Bueno. Pues si no, sigo. No, Eh, sí, válido. Yo voy yo anotando lo de los puntos de adelante. te quería consultar a ver si podíamos, ¿cómo es? Plantear el ejercicio 30, porque con ese me perdí, me perdí. No sé bien por dónde empezar. En el 30. La conductibilidad térmica de todas las sustancias varía algo con la temperatura. La conductibilidad térmica es este K que nosotros estamos usando, Ujú, que es propio de cada material. claro. Nosotros lo usamos como una constante porque para el rango de temperaturas que manejamos en estos problemas, el valor es siempre el mismo, pero acá lo que nos dice el ejercicio 30 es que en realidad este K varía con la temperatura. Ujú, Entonces, digamos que no es constante. Repito, para el rango que nosotros usamos, la temperatura es más o menos constante y bueno, y obviamente simplifica mucho usarlo como constante. Tal vez la variación es muy pequeña en el valor y no va a amerita hacer tanto lío para... claro. Em, entonces nos dice, supongamos que la conductividad térmica de una cierta sustancia está dada por la ecuación, esa que nos pone ahí, K igual a K sub 0 por 1 más A por T, donde A es una constante
y T la temperatura en grados centígrados. Ujú, Acá sería una variación lineal lo que nos plantea. ujú. Deduzca la ecuación de la corriente calorífica a través de una lámina plana de esta sustancia de área A y espesor L cuando las temperaturas en sus caras opuestas son T1 y T2. O sea, básicamente, o sea, esto no, sale de una ecuación. De Ah, una que es lo ecuación, del J, la integral de JDA. exacto. No sale así de la galera, digamos. Y en realidad, bueno, sí, de la integral de J de A llegamos a, lo voy a poner acá, así aprovechamos. O sea, les reescribo lo que dice en las filminas. Dice que H, que sería el flujo de calor, o calor por unidad de tiempo, es esta, la corriente de alguna manera calorífica en el área. Y de acá, paren que me agarro, aparece un cartel en la compuesta. De acá sale, que bueno, esto me parece que por la definición de J, de la filmina anterior, que hasta acá podemos mantenerlo como la aproximación constante, que K por la integral del gradiente de T diferencial A. De aquí dice que, o sea, de acá hay que plantear una integral para cada geometría dada. Digamos, esto es general. Para la geometría plana, Ah, que pone dt a dx. exacto. Para la plana tenemos que H es menos K por A por dt a dx. Mm. Entonces, si acá Y ahí haces variables separables. es, eh, no, acá, digamos, si acá lo que yo hago es lo que hizo Miquelina, de la manera que lo trabajamos para esta geometría y para las otras dos que usamos, que son cilíndricas y esféricas, ¿qué hacemos? Pasamos el de X para allá, Mm, integramos ambos miembros y ya tenemos, digamos, la claro. relación entre de T con X, ¿no? En este caso, para esta geometría. Mm, Pero bueno, ahora K no varía con T. Digamos, hasta acá lo consideramos constante. Bueno, en este punto es donde yo voy a decir, bueno, ahora qué pasa si K es, como me lo proponía el problema 30, un K sub 0, una constante, por 1 más A por T. O sea, depende de la temperatura. mm, Entonces yo voy a poner H por dx, el área no importa si lo dejo de un lado o del otro, es igual a menos, y este K ahora lo reemplazo por esta expresión, K sub 0 por 1 más A por T, por A diferencial T. O sea, si yo no hubiese puesto esto y acá dejaba una constante, la integral de dt era directamente Era T, la t menos, temperatura, el claro. delta T, claro, T menos T0, Mm, o T1 menos T2, y el delta X también lo era X1 menos X2, digamos, el espesor. Esto me da el espesor y esto me da el delta T. claro. Ahora esto me va a seguir dando el espesor, pero el delta T, o sea, lo que hay que hacer para encontrar una expresión de cómo varía H con el espesor y con la temperatura es Mm, integrar acá. claro, esa t de adentro me va a quedar t cuadrado sobre 2 y ahí se va a armar Claro. El eso va a espesor armar es una linda L, así ensalada. que sería X0, entre X0 y X0 más L, porque es el Mm, espesor. El área, bueno, es un dato, es una constante. Y la temperatura es T1 y menos T1 y T2, digamos. mm, Entonces hay que hacer esa integral. Y después, bueno, simplemente nos propone números, valores concretos. claro. Claro, era eso entonces, genial. Está saltando doble otra vez. Pero.
No llegué. No Yo llegué. tenía Y uno. Sí, no, Es pero bastante larga esta. yo tenía uno de las 7, pero por ahí me estoy adelantando. Era el 4. El 4, el 5 creo que es medio teórico, pero también los quería ver a esos dos. Sí, sí se puede. Sí, sí. Eh, mientras, sí, mientras vayan viendo el resto, si quiere preguntar algo de la guía 6. Guía 7, máquinas térmicas. 4. Bueno, voy con este, bueno, tal vez para los que no llegaron hasta acá, eh, está medio adelantado, pero bueno, le voy explicando y después de última volvemos para atrás. Una campana de buzo se sumerge a una profundidad de 72 metros. La temperatura en la superficie era de 27 grados y en el fondo de 7. Si la campana es cilíndrica y tiene una altura de 2,4 metros y está abierto por el fondo, ¿qué altura alcanzará el agua dentro de ella al sumergirse a una profundidad de 72 metros? ¿A qué presión manométrica ha de comprimirse el aire suministrado a la campana cuando se encuentre en el fondo para expulsar completamente el agua de ella? Bien. ¿Cuál era ¿Había una duda puntual o lo intentaste plantear? Lo quise empezar a plantear, pero ya el hecho de la campana, la, la campana de buzo, busqué más o menos que era una campana de buzo y nada, dice que es cilíndrica y más o menos quise pensarlo un poco, pero no, me costó hasta siquiera plantearlo, por ahí por eso. Bien. Eh, para que me abro el machete de las ecuaciones porque saltamos de una guía a la otra así. Asumo que Eh, se debe usar la misma fórmula que venía usando, que era sí, la de de gases P por, ideales. claro, la P, de P P por B por B igual a igual a... NRT. Exacto. Por ahora, hasta este punto de la guía, em, dice que en la superficie del agua la temperatura es 27 y en el fondo es de 7. Y o sea, básicamente lo que es esta campana de buzo es un cilindro de vidrio me imagino yo, que dice que está abierto por el fondo. Acá está cerrado, pero acá está abierto. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Esto, acá dentro de este cilindro, cuando yo lo tengo afuera del agua, tiene un cierto volumen de aire, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. yo, en la superficie, yo sé que la presión es la presión atmosférica, el volumen es el volumen de la campana, que lo único que me dice que tiene una altura de 2,4 metros. Bueno, no me dice el radio, pero no lo voy a necesitar. Pero bueno, podría sacar el volumen haciendo la superficie por la altura. La altura de la campana, vamos a llamarla H, que esta es un dato, H por el área, digamos. N sería la cantidad de moles de aire que hay acá adentro, que va a ser igual acá que acá. Vamos a ponerle N igual a N0 por poner un número. Bueno, R la constante de los gases y la temperatura es esta, la de la superficie, porque está en equilibrio térmico con el ambiente, digamos, la superficie se refiere a la temperatura acá afuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo la llevo hasta el fondo? Si acá está abierto, una vez que yo la empiece a sumergir, va a empezar a entrar agua. Pero ese agua que está entrando va
a empujar ese aire que está ahí adentro y lo va a empezar a apretar en la parte de arriba de la campana. Claro, Sí. y arriba se va a formar como una capa de aire, me parece, ¿no? O no se Exacto, llena va a quedar entero. todo este aire, idealmente, ¿no? Porque Mm. obviamente en la realidad si lo hacemos, parte va a salir burbujas, digamos, parte de ese aire se va a escapar. Pero idealmente, ¿no? Si yo traigo la campana esta hasta acá, ¿qué pasa? Todo este volumen de aire que había acá, o sea, toda esta cantidad de moles de aire que ocupaban este volumen, cuando yo lo tenga acá abajo, ahora van a ocupar un volumen distinto. O sea, hasta acá va a estar lleno de agua. Ah, pero se asume que ese número de moles se mantiene igual. Exacto, exacto. Ah, ahí El está. número de moles es el Había mismo, cosas la que... temperatura te cambia, la presión ¿cuál es acá abajo? Es la eh, presión atmosférica más, más todo el agua que tiene arriba. más la Era... columna de agua que tiene arriba, que es Rho por G por H. Ahí está. Sabía que era física uno, pero no me acordaba la fórmula esa. Y bueno, entonces lo que te va a cambiar es el volumen. El área, este área es el mismo, lo que te va a cambiar entonces es como la altura, digamos, que es lo que te pregunta, ¿qué altura alcanzará el agua? Vos lo que puedes sacar es esto en realidad, porque No se está viendo lo de abajo. Disculpa. Ahí pero está. vos no, está Gracias. bien, avísenme porque por ahí yo no me doy cuenta. Lo que vos vas a sacar es esto, porque P por B tiene que ser P por B, obviamente igual a NRT, acá abajo también vale, y cuando lo hagas lo que sacás es el volumen, digamos, el volumen de agua es igual al N0 por R, por la temperatura de acá abajo, del fondo, sobre la presión. Y este volumen es el área por esta altura H final, digamos, H', llamémosla. Entonces, ahora lo que te pide es a qué altura va a llegar el agua. Bueno, el agua va a llegar al H total menos este H', digamos, ¿no? Claro. Ahí está. Ahí ya con eso creo que ya lo puedo resolver. Sí, sí, sí. No, me había estancado que me sentía como que tenía un montonazo de variables y muy pocas fórmulas y no podía despejar nada. Bien. ¿Y el 5 también? Sí, el 5 no sé si es Veamos. muy teórico como para los Eh, cuestionarios parciales. sí, hay que plantearlo más que, o sea, jugar con las ecuaciones. Si se deduzca a partir de la ecuación que caracteriza los procesos adiabáticos, que es P por B a la gamma, se mantiene constante, digamos. P1 por B1 a la gamma tiene que ser igual a P2 por B2 a la gamma. Hay otras formas alternativas, o sea, vos fíjate que si en esa ecuación que te dice ahí que P1 por B1 a la gamma es igual a P sub 2 por B2 a la gamma, si acá donde dice P, tanto en 1 como en 2, reemplazás por nRT sobre B1, por ejemplo, va a ser encontrando las formas alternativas que aparece T en la ecuación, por ejemplo. Si yo reemplazo, en vez de poner P, pongo Ah, N por R por T1 sobre B1 por B1 a la gamma, N por R por T2 por B2 a la gamma sobre B2, ahí me aparece T en la ecuación. Bueno, tendría que agrupar estos dos. El N por R se me van. Y ahí me van apareciendo, o sea, es lo mismo, pero acá como dato tengo P y B y acá como dato tengo T y B. Digamos, como dato, como la ecuación en función de otros parámetros. Y después la otra sería dejarla en función de T y de P, que es la última. En vez de tener B, reemplazar B por por- NR,
El despeje T de B. sobre P. Claro, Claro, NRT sobre P lo metes acá y bueno, y ahí te queda en función de P y de T. claro. Pero sí, es más un trabajo algebraico, digamos. Algo así en el parcial no creo que aparezca, ¿no? O es posible. Deducir la expresión, no creo, pero o sea, yo nunca les digo no, Claro, pero, pero no es lo... pero, pero no creo porque es algo más matemático y la idea es que en el parcial se trata de evaluar que ustedes entienden la física de todo esto. Claro. Bueno, yo por mi parte del... Ah, y después también del 7 yo estuve viendo, traté de plantearlo y llegué, como es, dice que la temperatura se mantiene igual en ambos y dice pasa el agua cuando hierve a 100 ¿Cuánto grados. trabajo hace el sistema cuando un mol de agua a 100 grados hierve y se convierte en un mol de vapor a 100 grados? Sí, a presión de una atmósfera. Ahí, si, Determinar. Mm. si es isotérmico, o sea, yo calculé que era isotérmico por el hecho de que se mantiene en 100 grados y, pero después, por el hecho de que tiene un cambio de fase de estado, tendría que tener energía, o sea, variación de energía. Claro, Y sí. ahí es donde no me dan las cuentas, porque si yo uso el N por el calor específico, por la variación de temperatura, se me hace cero. ¿Qué estoy evaluando mal? Ah, claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, me parece que esas ecuaciones para el cambio de energía interna, además, no sé si involucran cambios de fase. Vos acá estás cambiando de fase. Eh, a ver, voy a ir al cuadrito con todas las gases ideales. Sí, pues estaremos yendo de un estado a otro por una isoterma, procesos isotérmicos. A ver dónde está acá, el machete de las ecuaciones. El delta U es Q más W. Claro, en los procesos isotérmicos, el delta U, bueno, claro, el cambio de energía interna es cero porque el calor es igual al trabajo. No, claro, puede ser que no cambie la energía interna, sino que sí hay eh, calor entregado al sistema y trabajo realizado por el sistema, digamos. Son iguales y de signo opuesto. Entonces, pues la energía interna no cambia. Si lo Ah, o sea, consideramos. se puede dar un cambio. Yo pensaba que si se daba un cambio de estado, un cambio de fase, no, sí o sí tenía que haber variación. eh, sí, o sea, intuitivamente pensaría que sí, pero bueno, déjame que lo consulte. Está, igual eh, es el 7 de la guía 7. Tipo, ya sí, sí, por sí. ahí me estoy adelantando. Porque dice, considera el vapor como un gas ideal. Eh, lo que pasa es que, claro, bueno, al principio no es todo vapor, es agua. No es el vapor que cambia de temperatura o algo. Al principio es agua y se convierte en vapor. Pero bueno, si lo pensamos como un gas ideal, si la temperatura no cambia, entonces no hay cambio de energía interna. Lo que sí hay es calor entrando en el sistema porque el que necesitas para evaporar el agua líquida, para el cambio de fase necesitas que entre calor. Claro. No te complico. De última se lo pregunto
Lo consulto con Miquelina el jueves. Sí, consultarlo porque seguramente, o sea, está interesante. Creo que es eso, considerándolo como un gas ideal, no hay cambio de energía interna porque el delta T no cambia, porque claro, no hay cambio de temperatura. El calor que entra, que es el que necesitas para el cambio de fase, es igual al trabajo que el sistema hace. ¿Por qué el trabajo ¿por qué el sistema hace trabajo? Porque de agua líquida pasa a vapor y entonces se expande necesariamente. Claro. Entonces, Ya está haciendo para, un trabajo sobre el entorno. exacto. O sea, como si la presión se mantiene constante, porque sí, o sea, podría no expandirse si yo lo tengo dentro de algo cerrado, pero ahí la presión aumentaría. Entonces, si Claro. la presión se mantiene constante, un mol de agua líquida ocupa menos volumen que un mol de agua gaseosa, que un mol de vapor de agua. Entonces, entra calor, que es lo que hace que se produzca el cambio de fase, que digamos, es el calor latente de vaporización. Digamos, de afuera entra calor y el sistema hace trabajo expandiéndose. La temperatura no cambia, entonces no hay cambio de energía interna. Ok. ¿Podremos mirar el 36 de la guía 6? Que ahí ya hay más un poco de radiación y eso. Sí. Ahí es larguísima la guía 6. La guía 6 es eterna. Sí. A ver, el 36. Considera un muro compuesto por dos capas, cuyas características son las siguientes. La capa 1 tiene un espesor de 0,4 metros, una conductividad K1 de 0, bueno, que depende con la temperatura, una capa 2 de espesor 0,05 metros con una conductividad K2 constante. Dicho muro se encuentra sometido a un flujo solar en la cara exterior de 300 watts por metro cuadrado y esta cara se encuentra en contacto con el aire a 40 grados con un coeficiente convectivo exterior de tanto. La cara interior se encuentra en contacto con aire a 20 con un coeficiente convectivo de 5. El flujo, calcule el flujo de calor por unidad de área que atraviesa el muro, o sea, el H. Bueno, por unidad de área, Sí, el H H es sobre A, digamos. un- Y después la temperatura en las dos superficies extremas y en las interfaces entre las dos capas. Claro, porque lo único que nos da son las temperaturas ambiente, entre comillas. Porque nos da la Claro, temperatura de adentro, por así decirlo, que que es claro, la esa es temperatura. la de 20 grados, y después la temperatura de afuera, de todo, que son 40. Exacto. Tenemos una capa, o lo que no nos dice cuál capa está dentro y cuál afuera, pero bueno, una capa 1 y una capa 2. Bueno, la 2 es bastante más chiquita. Suponemos que acá estamos afuera, 20 grados, no, adentro digo, 20 grados, y acá hay un H de convección. Esta, suponemos que es la 1, que tiene un K1 de conducción, que depende con la temperatura, no es constante, es 0,9 por 1 más, bueno, 0,006 T. Y una capa 2, bueno, y tiene un espesor L1, y esta tiene un espesor L2, y esta tiene un K2. Y acá, acá afuera hace 40 grados y hay un H de convección, vamos a ponerle, no sé, adentro, interior, y de interior y un H de convección E de exterior. ¿Bien? Ujú. Entonces, sobre la pared exterior tenemos la convección con el aire y la radiación del sol. Hay un H de radiación
que este ya no los da como dato el H de radiación, que dice que vale 300 watts por metro cuadrado. Y entonces acá esta pared está a una temperatura, T1, esta T2, o si quieren T exterior, T interior y T prima, o sea, la del medio. Entonces, acá, y es uno de los pocos casos, o sea, hay que prestar atención en esto. O sea, el H que atraviesa las paredes es el mismo, digamos. Miki ya les había dicho 1000 veces que los H no se suman, no es que es este más este más este. El H, digamos, el flujo de calor que atraviesa esta pared es igual al flujo de calor que atraviesa todo esto, bueno. Ahora, el flujo de calor, digamos, de alguna manera, que llega a esta pared, a la parte exterior, está compuesto por dos partes, por un flujo de calor de radiación y un flujo de calor por convección. Eso sí hay que sumarlos, porque son dos mecanismos de transferencia de calor distintos actuando sobre la misma pared. Claro, yo cuando planteé el H de afuera, del exterior, yo voy a decir que el H va a ser igual al H de convección más el H de radiación. Exacto. Más el H de conducción en la pared. No, el H de radiación más el de convección, que es el que está en contacto con esta cara externa de la pared, va a ser igual al H de conducción a través de la pared. Claro. Y a su vez va a ser igual al H de conducción a través de esta otra pared, que va a ser igual al H de convección en esta con el pared interior. interior. Claro, entonces el H exterior es el H de radiación más el H de convección externo. Exacto. Después el H del medio va a ser igual al H externo. Y después el H interno va a ser igual al H de convección interna. Sí, y todo, o sea, igual, y estos van a ser iguales, los que vos llamás Sí. externo y externo van a ser todos iguales. Sí, después No, el H externo es igual al H del medio igual al H de interno. Exacto. H, llamémoslo, es igual al H de radiación más el H de convección externa, que es este H por el área por la temperatura, ¿no? Y esto es igual al H de conducción en la pared 2 y es igual al H de conducción en la pared 1 y es igual al H de convección interno. Esto es convección. Externo. Claro, entonces voy a tener una ecuación de la de radiación ya tengo el número directamente, Estos no son se me 300. olvida. Sí. Después voy a tener dos ecuaciones de convección y una ecuación de conducción. Genial. No, esta y esta. Tenés dos de conducción. Ojo que la conducción 1, el K de conducción 1, depende de la temperatura, o sea que no es directamente la fórmula el menos K por A sobre L por delta T. Hay que hacer la integral, Claro. como hicimos en el problema. En uno de los, sí. Sí, en uno de los que vimos recién. Hay que hacer. Sí, que encima creo que te queda medio feo. Hay que hacer esta. Es así. Sí. Claro. Sí, ese ahora hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, plantéenlo tranqui y después, bueno, de última, sí. Más vale que si se llegan a trabar o no hay alguna duda. Pero en principio, planteando así y planteando cada H, lo que vale, y haciendo despejando y dejando solamente H de un solo lado para después poder sumarlos, o digamos los delta T de un lado para poder sumar todo, debería salir. Bueno, sí, debería no sale porque por eso está la guía. Bueno. Yo
Yo honestamente creo que no tengo nada más para preguntar. No, Pero ya estoy. yo tampoco tengo más dudas. Creo que lo que necesitaba preguntar lo pregunté. Yo Bueno, seguramente el jueves venga más preparado. bueno. Nosotros nos vemos el martes que viene. El jueves no Martes que estamos. viene. Ah, es verdad. Sí, el martes viene ya más cerca del parcial. Sí, la última consulta antes del parcial, así que ahí seguro que van a tener Ah, todas las dudas juntas. ahí te vamos a bombardear. Bueno, genial. Bueno, Mil gracias, Eugen. muchísimas gracias, Bueno, Eugenio. Nos Saludos. vemos. Tenga buenas chao. noches. Hasta luego.